Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y de esas pequeñas grandes satisfacciones que hacen la vida tan especial. Hoy nos sumergimos en una historia que ha mantenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos, una narrativa tejida con hilos de suspenso, de anhelos profundos y sobre todo, de una conexión que parece trascender las barreras de las pantallas y las cámaras. Vamos a hablar de algo que muchos esperaban con ansias, algo que para algunos se sentía como una premonición, un destino casi inevitable, y que finalmente, según los murmullos, los indicios y una creciente evidencia, parece haberse materializado para Cani Demet. Si han escuchado bien y prepárense, porque la historia se pone cada vez más interesante. Sé que muchos de ustedes son apasionados seguidores de sus trayectorias, no solo admirando su talento y su trabajo en la ficción que nos ha robado el aliento, sino también observando con detenimiento aquello que trasciende el set. La vida cotidiana que se filtra tímidamente a través de las redes y las apariciones públicas. Y es precisamente esa línea difusa, esa zona gris donde la ficción se encuentra con la realidad, la que hoy vamos a explorar a fondo. La pregunta que ha estado resonando en los ecos de los foros, en el vibrante torbellino de las redes sociales y en las conversaciones más apasionadas de sus seguidores más acérrimos es una y es clara: ¿son Cani Demet, en la vida real, lo que tanto soñábamos, esa pareja que complementa su magia en pantalla con una conexión palpable fuera de ella? Y la respuesta que parece emerger con cada pista que desenterramos, con cada indicio que analizamos con el ojo crítico del detective apasionado, es un rotundo y emocionante sí. Antes de adentrarnos en los detalles jugosos, en los entresijos de esta historia y en las pruebas que respaldan con cada vez más solidez esta teoría, quiero hacerles una invitación muy especial, una que surge de nuestro profundo deseo de compartir estas investigaciones con nuestra comunidad. Si aún no forman parte oficial de nuestra familia, si ese botón rojo de suscribirse aún no brilla en su pantalla, les animo encarecidamente a que hagan clic en él ahora mismo, lo que es igual de importante, a que activen esa campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de estar siempre a la vanguardia, de no perderse ni una sola de nuestras futuras investigaciones, análisis exhaustivos, y por supuesto, las historias más intrigantes y fascinantes del mundo del espectáculo y más allá. Su apoyo significa el mundo para nosotros, es el combustible que nos impulsa a seguir dedicando horas a desentrañar estas narrativas y a traerles contenido de la más alta calidad. Gracias de antemano por ser parte de esto. Ahora sí, volvamos a la esencia de lo que nos ha reunido hoy, a la llama que ha encendido tantas conversaciones y tantas esperanzas. La historia de Cani Demet es en sí misma una novela de romance, de química y de destinos entrelazados. Sus inicios en la pantalla, esa chispa inicial que se prendió al momento de cruzar miradas y compartir diálogos, la química innegable que desbordaban en cada escena, la forma en que sus miradas parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar, todo ello sembró la semilla de la esperanza y la fascinación en el corazón de sus seguidores. Y no es para menos. Cuando dos personas conectan de esa manera, cuando su energía se entrelaza y se complementa de forma tan natural y fluida, es intrínsecamente humano y profundamente deseable que los fans anhelen que esa magia, esa conexión que trasciende lo actoral, no se quede confinada solo al universo de la ficción. Durante un tiempo prolongado, hemos sido testigos atentos de sus carreras individuales, de sus éxitos en proyectos separados, de sus crecimientos como artistas. Pero a pesar de la distancia profesional y de los caminos divergentes que a veces tomaban, la sombra persistente de la pregunta sobre su relación personal, sobre la naturaleza de su vínculo más allá de lo profesional, siempre ha estado presente. Cada aparición conjunta, cada comentario sutil que pudiera interpretarse de múltiples maneras, cada gesto compartido que era capturado por las cámaras o compartido por terceros, era analizado con la precisión de un escáner por la legión de fans que anhelaba, casi desesperadamente, verlos juntos, no solo en el set, sino también en la vida real, construyendo una historia propia. Y siendo sinceros, esa conexión que mostraban era tan palpable, tan evidente en la forma en que interactuaban, que negarla habría sido, para muchos, un ejercicio de ceguera voluntaria, una negativa a aceptar lo que parecía tan claro ante sus ojos. Recuerdo perfectamente aquellos momentos, aquellos encuentros durante entrevistas, donde la pregunta sobre su relación, sobre la naturaleza de su vínculo, era inevitable. Y la forma en que se miraban, a veces con una evasiva calculada, a veces con una complicidad silenciosa que lo decía todo, solo servía para alimentar aún más el misterio que los rodeaba. No ofrecían respuestas concretas y definitivas, no confirmaban ni negaban rotundamente,
pero en esa ambigüedad controlada residía una gran parte de su encanto, una parte que invitaba a la especulación y a la imaginación colectiva. Era como si estuvieran jugando un juego sofisticado con el público, un juego donde la anticipación, la intriga y la especulación eran los verdaderos protagonistas, y donde la paciencia de los fans era puesta a prueba con cada aparición. Pero como bien sabemos en esta era digital y de conectividad constante, los secretos, por muy bien guardados que estén, a menudo dejan huellas. Pequeñas grietas en el muro de la privacidad, migas de pan digitales que si se saben seguir, pueden llevar a descubrimientos fascinantes. Y en el caso de Khan y de Met, esas huellas se han ido haciendo cada vez más evidentes, más abundantes y para los observadores atentos, más reveladoras. Hemos sido testigos de cómo sus vidas se han entrelazado de formas que van mucho más allá de la mera amistad profesional o de la camaradería de compañeros de reparto. Pequeños detalles a veces insignificantes para el ojo no entrenado, pero que se vuelven cruciales y reveladores para aquellos que siguen cada uno de sus movimientos con la devoción de un seguidor de culto. Piensen en las ocasiones en que se les ha visto juntos fuera de los eventos oficiales, en planes que parecían más privados y personales. Las fotos que a menudo de forma casual y aparentemente espontánea, circulan en las redes, las historias que comparten, aunque a veces sean deliberadamente discretas y sutiles, cuentan una narrativa silenciosa pero poderosa. La complicidad palpable en sus sonrisas, la forma en que se apoyan mutuamente en momentos públicos y privados, la familiaridad en sus gestos, en la forma en que se miran cuando creen que nadie los está observando, todo ello, cuando se suma y se analiza en conjunto, apunta inequívocamente a una relación que no solo ha madurado, sino que se ha solidificado y profundizado con el paso del tiempo, convirtiéndose en algo más que una simple amistad. Y esta conexión no se limita solo a las apariciones físicas. En el vasto y vertiginoso ámbito digital, donde las redes sociales actúan como un hervidero constante de información y de interacciones, hemos sido testigos de sutiles pero significativas comunicaciones. Comentarios que parecen casuales pero que, vistos en el contexto adecuado, adquieren un nuevo significado. Me gusta estratégicos en publicaciones que de otra manera pasarían desapercibidos. Menciones sutiles, a veces casi imperceptibles, que solo sus seguidores más fieles, aquellos que entienden su lenguaje codificado, pueden interpretar. Es como si, de forma casi inconsciente o deliberadamente velada, estuvieran enviando señales, confirmaciones silenciosas que resonaban y conectaban directamente con el deseo y la esperanza del público que tanto los admiraba. Además, no podemos pasar por alto la opinión de su círculo cercano. Si bien es cierto que por naturaleza, siempre existe un grado de discreción y de protección en torno a las figuras públicas, las interacciones con amigos en común, los comentarios que a veces se escapan de las personas más cercanas y de confianza, suelen ser un termómetro bastante fiable del estado de una relación. Y en este caso particular, las reacciones de aquellas personas que los conocen bien, que han sido testigos de su evolución y de su conexión, han sido, en general, de aprobación, de alegría y de una aceptación genuina, sugiriendo que esta unión no es un capricho pasajero o algo repentino, sino más bien una evolución natural, un florecimiento orgánico de una conexión profunda y duradera que ha estado gestándose durante mucho tiempo. Lo verdaderamente fascinante de esta historia es precisamente cómo se ha desarrollado. No ha sido un anuncio oficial bombástico y repentino, una declaración ruidosa que sacudiera los cimientos del mundo del espectáculo. Ha sido un proceso gradual, un desvelamiento paulatino y elegante que ha permitido a sus seguidores, a sus admiradores, ser parte activa de la construcción de esta realidad, sentir que han sido testigos privilegiados de su evolución. Cada pequeña pista, cada encuentro casual que se filtraba, cada gesto de apoyo mutuo que se hacía público, ha sido como un ladrillo más en la edificación de esta historia de amor que tanto esperaban, un cuento moderno que se ha ido escribiendo ante nuestros ojos. Y lo más importante, ¿qué nos dice todo esto sobre ellos como personas? Demuestra una autenticidad admirable y una valentía intrépida al permitir que su relación florezca a la vista del público, a pesar de las presiones inherentes a la fama, del escrutinio constante y de la constante especulación. Indica que para ellos, la felicidad genuina y la conexión profunda que han encontrado el uno en el otro son considerablemente más importantes que las miradas curiosas, las especulaciones externas o las opiniones ajenas. Han tomado la decisión consciente de vivir su historia, de nutrir su amor, y de hacerlo de una manera que, aunque no siempre explícita o abiertamente declarada en cada momento, ha sido innegable para quienes los han seguido y admirado con sinceridad. La forma en que han manejado esta situación, con una mezcla de discreción y de gestos reveladores,
también denota una madurez encomiable. No han buscado el escándalo, ni la atención superficial o efímera que a menudo acompaña a las relaciones de famosos. Han permitido que su relación se desarrolle de forma orgánica, de manera natural, dejando que sus acciones, sus interacciones y la fuerza de su conexión hablen por sí solas. Y para muchos de sus seguidores, esa discreción calculada y esa autenticidad en la expresión de sus sentimientos son precisamente los atributos que los hacen tan admirables, tan dignos de admiración. Piensen en la cantidad de veces que han compartido escenarios, que han trabajado juntos en proyectos que han cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Esa exposición constante, esa necesidad de interactuar frente a las cámaras, ante un público exigente y observador, a menudo puede poner a prueba las relaciones, generando tensiones o desgaste. Sin embargo, en el caso de Khan y Demet, parece que esa experiencia compartida, esa inmersión en el mundo de la actuación y la fama juntos, ha fortalecido aún más su vínculo, creando una complicidad única, una sintonía que trasciende claramente el ámbito laboral. Y es precisamente esa chispa inconfundible que vemos cuando están juntos, esa energía que parece emanar de ellos, lo que ha cautivado a tantas personas. No se trata solo de una química artificial diseñada para la pantalla, se trata de una energía genuina que irradia, de una sintonía profunda que va más allá de las palabras y los diálogos guionizados. Cuando observas sus interacciones, tanto en los eventos públicos como en las imágenes más privadas que se han filtrado a la prensa o a las redes sociales, notas una naturalidad sorprendente, una comodidad intrínseca, una forma de ser el uno para el otro que es genuinamente difícil, si no imposible, de fingir o de simular de manera convincente a largo plazo. Quizás la clave de todo esto, el fundamento sobre el que se asienta esta sólida conexión, reside en el respeto mutuo que parecen profesarse el uno al otro. Se ven como compañeros de vida, como almas afines que se encuentran en el camino, como confidentes y como amantes que comparten una visión común del mundo. Y esa base sólida de respeto, admiración y entendimiento mutuo es lo que sin duda permite que su relación prospere y se fortalezca, incluso bajo el constante microscopio de la fama y la atención pública. Así que para aquellos que han estado esperando pacientemente, que han estado deseando en silencio, que han creído firmemente en la posibilidad de que Khan y Demet encontraran el amor el uno en el otro, felicidades. Parece que su deseo, y el nuestro como observadores de historias hermosas, se ha cumplido. Las señales son claras y abundantes, las pistas se han ido acumulando hasta formar un mosaico coherente, y la conexión que irradian es innegable, palpable. No se trata de un rumor pasajero o de una especulación sin fundamento, sino de una realidad que se ha ido construyendo pacientemente, con autenticidad, con discreción y sobre todo con mucho cariño y respeto mutuo. Hemos recorrido juntos un camino lleno de especulaciones, de esperanzas alimentadas por destellos de conexión, y de esa dulce anticipación que solo una historia de amor bien tejida y contada puede generar. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada mirada que capturaba nuestra atención, y hoy podemos decir, con una gran dosis de certeza y de emoción, que el amor entre Khan y Demet ha florecido, cumpliendo así las expectativas y los anhelos de tantos que los admiramos y que hemos seguido su camino con tanto interés. Ha sido un verdadero placer sumergirnos juntos en esta fascinante historia, desentrañar los misterios que la rodeaban y llegar a esta conclusión esperanzadora. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Ahora el protagonismo pasa a ustedes. Quiero escuchar sus opiniones, sus reflexiones. ¿Qué piensan sobre esta revelación? ¿Han seguido de cerca la historia de Khan y Demet, desde sus inicios en la pantalla hasta las pistas más recientes? ¿Qué es lo que más les llama la atención de su relación, de su conexión? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus pensamientos, sus perspectivas y sus propias interpretaciones. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante, informativo y emocionante, por favor, no olviden dedicarle un gran me gusta. Ese gesto, aunque parezca pequeño, nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que les encante y que sea de su interés. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Khan y Demet, para que se enteren de esta increíble noticia y puedan compartir nuestra emoción. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más conexiones por descubrir. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan creyendo en las historias de amor que inspiran.